alcalde. Sí, yo quería decir, primero, comparto que en general, hasta ahora, la estrategia país ha ido resultando razonablemente exitosa con el concurso de todos y creo que toda la experiencia internacional y toda la evidencia científica indica que haber suspendido las clases fue acertado. De manera que esa dimensión de la declaración del ministro me parece realmente sorprendente. Lo segundo es que el ministro dice una cosa que yo, perdón, no creo que sea un estilo franco, Joaquín. Creo que es una pachotada, además que representa una mentira. ¿Cuál? Para que digamos las cosas ¿Cuál? como son. El ministro dijo una cosa muy grave. Dijo, nos prometieron turnos éticos que no se cumplieron. Nos prometieron que iban a entregar alimentación que no se hizo. Nos prometieron que iban a poner vacunas que no se hizo. Quiero decir, hemos tenido turnos éticos en todos los municipios del país, en todos. Yo estoy en un WhatsApp con todos los alcaldes de Chile que estamos indignados con esta provocación. Segundo, hemos entregado alimentación de manera oportuna y en forma en todos los colegios del país. Es más, la JUNAEP, que es otro organismo del gobierno central, no entregó la cantidad que correspondía y la entregó tardíamente y sin embargo nos quedamos bien calladitos para colaborar con Sentido de País y entregamos todo lo que tuvimos a nuestra disposición y muchos municipios, yo entre ellos, conseguimos donaciones para seguir entregando alimentos a las comunidades educativas. Tercero, dijo, nos prometieron vacunar y no se hizo. Están las pruebas, primero, de que hemos tenido la vacunación más exitosa de la historia del país. Se hizo en tiempo récord y el 90% de la población de riesgo, adultos mayores, enfermos crónicos, mujeres embarazadas y niños hasta 3 años han sido vacunados. Quienes no terminaron el proceso de vacunación, los niños en edad escolar. ¿Por qué, ministro Mañalich? ¿Por qué? Porque ustedes tuvieron un quiebre de stock, porque las vacunas las entrega el ministerio. Y fue tan exitosa la vacunación en tan pocos días, fue comentado en los medios, que el ministerio nos pidió, no sé si se va a alcanzar a leer, hay decenas de estas instrucciones de los distintos servicios de salud en que nos piden que pospongamos la vacunación para la última semana de abril porque no tienen vacunas suficientes y se van a entregar a partir de la segunda, tercera semana de abril. Tengo otro acá que me mandó otro alcalde que dice, le informo que 1.800.000 vacunas llegan a mediados de abril, por tanto les pedimos que se suspenda para la última semana de abril. ¿Qué hemos hecho los alcaldes? Nos mantuvimos en silencio. Después de que vacunamos le dimos señal de tranquilidad a nuestras comunidades, nos hemos organizado para vacunar la última semana de abril, en el caso particular de Independencia partimos el lunes. Entonces aquí yo no creo que haya un estilo franco, aquí yo creo que se ha mentido porque el ministro tiene una especie de obsesión personal con los alcaldes. Y última cosa, porque este no es un gallito. El ministro dice, esta fue una decisión equivocada. Acaba de decir, esto fue una decisión equivocada. Y si bien es cierto, los alcaldes la impulsamos, la promovimos, me atrevería a decir, intentamos imponer un poquito porque vivimos la realidad concreta de nuestras comunidades en el territorio, quien tomó la decisión fue el presidente de la República. Y por tanto el ministro le está diciendo a su jefe que tomó una mala decisión y yo me imagino que él se tendrá que hacer cargo de sus palabras. Amaro. ¿Puedo yo inmodestamente? Sí, no, yo quería hacer Amaro, la iba siguiente usted, Francisco, observación. modestamente Simplemente. con su palabra. Amaro, adelante, por favor. Sí. El alcalde Carter también pidió la palabra. Adelante, alcalde. Lo primero es decir que los Este centrales... panelista estable, ¿eh? No, hasta el minuto. No sé. ¿Perdón? Ustedes dos son la dupla. No, perfecta, sí, yo saco la cuenta todos los días. No, para nada. Alcalde Carter. Lo primero, no perder el centro, que efectivamente hasta el minuto, como lo ha dicho Gonzalo Durán hace unos minutos atrás, la estrategia del gobierno ha ido funcionando. Efectivamente tenemos una baja mortalidad y dentro de la tasa de contagio que hemos tenido está bastante controlado. Pero yo soy partidario de una sola voz. En esta crisis debe ser una voz la que habla, pero no que grite, no que ladre, no que insulte. Porque de verdad se pierde el foco, porque la voz presidencial, que es la que dirige esta crisis, tiene que estar marcada por la prudencia, por unir más que dividir, y cuando su principal rostro insulta día por medio al que se le cruza. No nos olvidemos que hace 3 semanas trató de mentirosa la alcaldesa de Maipú.
No, a mí me ofreció mandarme a tribunales por otra situación. El domingo trató de mentiroso a los medios. Entonces no hay que bajarle tampoco el perfil, porque la causa nacional es más importante que cualquiera de nosotros. Y yo le pregunto a cualquiera que sea de centro derecha como yo, ¿qué pasaría si fuera el gobierno de izquierda que tuviera un ministro que dijera una burrada como esta? ¿Le podríamos pedir unidad a los alcaldes? ¿Podemos pedirle unidad a los alcaldes de izquierda como Gonzalo cuando un ministro los agrede permanentemente? Entonces, si bien es cierto, la estrategia va funcionando, debemos tener una sola voz, es importante que esa voz hable y no grite, que haya mucha tendencia a escuchar y a sumar, porque además, como lo decía la Coca hace unos minutos atrás, viene lo más difícil. Si tenemos que volver a clases, por ejemplo, vamos a tener que decir cuántos niños por metro cuadrado o por sala hay. Un caso simple, Don Cayamaro. Un colegio público tiene una sala de 40 niños. Sí. Lo que se ha dicho hasta ahora es que necesitamos salas de no más de 20. Tenemos que tener más profesores, entonces. Vamos a tener que tener más auxiliares. Eso requiere diálogo, conversación, que nos pongamos de acuerdo para la causa mayor. Entonces, cuando vienen estos gritos, estos insultos, y por sobre todo, como dice el colega de Independencia, con mentiras. Lo de las vacunas es falso de completo, de principio a fin. Al ministerio se le acabaron las vacunas y nos pidieron que priorizáramos las pocas vacunas para los bomberos, carabineros, personal médico, para mantener el servicio funcionando. ¿Y por qué todos los alcaldes fuimos solidarios. Disculpe, ¿por qué cree usted que utiliza ese argumento? ¿De verdad? ¿Sí? No tengo ninguna explicación. No tengo ninguna explicación salvo una agresión gratuita de restarle valor a los otros. Pero ¿desde cuándo los alcaldes tienen una división con el Ministerio de Salud? ¿Cuándo comenzó esto? Porque no puede haber comenzado de la nada. ¿Algún problema tiene el Yo creo que queda más o menos claro cuando él dice fue un error la suspensión de clase, y la suspensión de clase fue empujada por los alcaldes. Ese es el origen. Ahí viene todo, ¿no? Oye, una cosa Torca. Sí, el alcalde Carter que no había terminado, sí. Perdón. Oye, un alcalde de la UDI que le da la voz a otro alcalde de la UDI, por favor. Y espera a la senadora presidenta. Pero alcalde Carter, si fa Oye, está dándole la palabra a todos los de la UDI, por... Ya, alcalde hermanos de la UDI. Solo dar un dato. Reiterar que lo importante es la causa nacional. No los egos ni las tonteras que de repente algunos se permitan decir en cámara. Pero, ¿cuándo partió todo esto? El día domingo, en que la Florida, nosotros decidimos suspender clases. A mí el ministro me llamó muy temprano en la mañana, el ministro de Educación primero. Yo le expliqué, a Raúl yo lo conozco y tengo la mejor opinión de lo que está haciendo. Le expliqué lo que íbamos a hacer nosotros como sostenedores. Luego a mí me llama el ministro Mañalich, bastante enojado, donde me dije el mismo argumento de que habría problemas de hacinamiento, que las drogas en las poblaciones. Y yo le planteé que teníamos una diferencia, que yo como sostenedor iba a actuar de otra forma, transparentemente, pero que él comprendiera que mi rol era distinto al de él, reconociendo yo que tenía razones para tomar la decisión que él les tomara pertinente. Ahí se produce el quiebre. Yo lo que creo, Tom Cayamaro y Polo, es que podemos tener diferencias, pero pasar a la agresión personal y a la descalificación colectiva, tratando de mentiroso o faltando a la verdad, es totalmente innecesario. Porque en lo que venga en los próximos meses, vamos a tener más diferencias. Vamos a tenerla y tenemos que resolverla en función del interés común y no del interés de una sola persona y de su ego. Ahora, el alcalde Joaquín Lavín lo decía, los alcaldes estamos ahí en el primer contacto con los vecinos, somos la voz de los vecinos. Pero también el alcalde Maximiliano Ríos le contestó al ministro de Salud, Jaime Mañalich, y esta fue su respuesta, mira. Gran alcalde, ¿eh? Bueno, acabo de escuchar las declaraciones del ministro Mañalich, ministro de Salud, y la verdad es que sorprende muchísimo. El ministro hace de vocero, hace de ministro del Interior, incluso hasta de presidente. Mire, decir que fue un error que los niños fueran suspendidas sus clases a partir de la presión que hicimos los alcaldes, la verdad es que eso es lamentable. El error viene ahora, de insistir en que los niños vuelvan a clase cuando ayer la OMS dijo claramente que lo peor está por venir. Es decir, uno no lo entiende. Y quiero también decirle al ministro que cuando él dice que dejamos a las niñas y los niños menores de 10 años sin vacunar, está mintiendo. ¿Por qué? Porque las vacunas las entrega precisamente el estamento que él dirige, que son los servicios de salud. Estoy hace 2 semanas como alcalde esperando que lleguen esas vacunas. Los vecinos me han pedido muchísimas veces que los pueda vacunar a los niños y no lo he podido hacer. Entonces uno no quisiera pensar que esto estaba premeditado, es decir, se hizo a propósito para que finalmente se generara esta crisis y no poder vacunar a las niñas y los niños, producto de que las vacunas no llegan precisamente de algo que administra usted, ministro.
alcalde. Ahí está. ¿Qué dice usted, Francisco? Que gran amigo mío y gran alcalde. Bueno, la realidad, acá tenemos a 3 alcaldes. Está el alcalde Durán, está el alcalde Joaquín Lavín y está el alcalde Carter para hablar sobre el tema de las vacunaciones y el tema que puso nuevamente en el tapete Jaime Mañalich, el ministro de Salud. ¿Cuál es la realidad de cada una de las comunas con las vacunas? Usted hablaba que el ministro faltaba la verdad, incluso lo dijo así el alcalde Durán. Pero espéreme breves minutos porque también Polo quiere comentar algo. Lo dice el Mercurio hoy día. Más de 500.000 escolares con clases suspendidas viven en comunas sin casos activos de COVID-19. ¿No deberá ser eso también un elemento a tomar en consideración? Si no hay casos, ¿para qué seguir con las clases suspendidas? Parte del criterio que ha estado planteando también el propio gobierno. De todo esto hablamos a la vuelta de la pausa. ¿Usted quiere hablar? Espéreme breves minutos. Y hablamos con mi tema. También. A la vuelta de la pausa. Alcalde de Los Prados, Maximiliano Ríos, y hoy aparece justamente en el Hoy por Hoy. MinSal cree que cerrar los colegios fue un grave error que afectó la vacunación por la influenza en los niños. Alcalde Durán, ¿qué es lo que realmente pasó con las vacunas? Bueno, efectivamente ya se ha dicho bastante. Primero decir, la vacunación de la influenza ha sido exitosa. El 90% de todos los grupos de riesgo han sido vacunados. Adultos mayores, mujeres embarazadas, pacientes crónicos. Eso ha funcionado exitosamente y en tiempo récord, porque la vacunación estaba prevista para 2 meses y se hizo más o menos en 20 días. Nos queda un grupo pequeñito y llamar a la calma a nuestros vecinos, porque efectivamente los niños que faltan, que son los en edad escolar, van a ser vacunados sin problema. Lo que se comprometió por parte del Ministerio de Salud, que es lo que el ministro se equivoca o ha mentido, sí, es que la última semana de abril va a haber disponibilidad de más vacunas. Y en el caso particular de Independencia, quiero avisar además, tenemos más o menos 2.000 vacunas ya listas para iniciar el lunes este proceso de vacunación. Lo propio va a ir ocurriendo en el resto de las comunas, así que mucha tranquilidad. Habrán vacunas, pero lo importante es decir, la razón por la que no se vacunó antes es porque el Ministerio no nos entregó las vacunas oportunamente por un quiebre de stock. Oiga, alcalde, escuchaba en la radio que decían que los alcaldes oficialistas ya habían hecho un reclamo por las palabras del ministro. ¿Eso es real o no? ¿O escuché un rumor totalmente falso? Que en el chat de ustedes... Falso. ¿Qué dice? ¿El alcalde Carter está... Falso. ¿Falso? Oye, Rodolfo. No es verdad, toca. ¿Qué dice? Toca. Tengo los WhatsApp, Rodolfo. No es verdad. Oye, tengo los WhatsApp. Oye, lo que pasa en los WhatsApp se queda en los WhatsApp. Eso es... ya, secreto de como ir a Las Vegas. Esa es una norma total y absoluta, digamos. Es como ir a Las Vegas. Lo que queda en Las Vegas, queda en Las Vegas. Oye, pero le roban el celular a un alcalde. Pero ya cortémosla con la pelea, El lunes vamos a empezar a vacunar a los niños. En nuestro caso vamos a avisar cómo, cuándo. Pero tal como dice Gonzalo, tranquilidad. Los adultos mayores se vacunaron, creo que fue una buena decisión, porque eran los más comprometidos, y ahora viene la vacunación de los niños y pensar en lo que dijo Polo de cómo hacer eso de la vuelta gradual a clase, que es un tema bastante complicado. Sí, oye, y yo creo que además tranquilizar a la familia, es decir, que no se hayan vacunado los niños todavía para la influenza no es grave, porque estamos a tiempo. Normalmente eran los primeros que se vacunaban, pero el tiempo de vacunación está en los tiempos normales. Entonces, también llamar a la tranquilidad, los alcaldes van a hacer su pega también. Se vacunó mucha gente muy rápido, eso es muy bueno, y ahora tienen que llegar las nuevas vacunas y se van a vacunarse. También darle tranquilidad a los papás que de repente se ponen nerviosos. Alcalde, ¿llegaron vacunas, dice? Mira, nosotros vacunamos ya 125.000 personas. El año pasado, en una época normal, menos de 100.000. Como decía la Coca recién, se ha vacunado mucho más gente que en un año normal. Nos van faltando alrededor de 5.000 vacunas para llegar a la totalidad de los niños. En este minuto nosotros como municipalidad, también aprovecho para pasar un mensaje, nosotros habíamos comprado 80.000 vacunas adicionales para vacunar público que está en contacto con mucha otra gente, el transporte, el comercio. Hoy día están retenidas porque el país completo está tratando de cumplir con la meta de vacunar primero a los vulnerables. Me quedo con lo que decía Joaquín, de verdad irritante lo que ha pasado ayer, pero no nos podemos perder ni un minuto en el foco. No podemos detener una pelea con una palabra maldicha, porque lo real y concreto son estas cifras. Tenemos casi el 98% de la gente vacunada, nos falta un pedacito muy pequeño, pero por eso no menos importante para vacunar. Y tú, Tonka, lo decías hace un minuto atrás. A propósito de las prácticas de la gente, yo no estoy tan convencido que la gente haya cambiado masivamente su conducta. Falta mucho todavía por cambiar.
El alcalde Lavín ha tenido imágenes en algún minuto de las fiestas que se hacen en Las Condes. En la Florida tenemos lo mismo. Hay gente que todavía es refractaria al cambio. Por tanto, el tono en el que tenemos que trabajar todos es que esta crisis no ha terminado, que la nueva normalidad no significa que ya pasamos el minuto más complicado, porque tenemos una sensación de confianza. Perdón, ¿nos da una sensación de confianza que se transmite? Hay un caso concreto en la historia de Chile muy trágico, que es la isla Orrego en Constitución. Cuando vino la primera ola del tsunami, la gente creyó que ya había terminado y la realmente mortal fue la segunda. Esto va a ser muy parecido, vamos a tener varias olas de contagio y no podemos bajar la guardia ni un solo minuto. Y el cambio de conducta de la gente en la nueva normalidad tiene que ser permanente monitoreada por las autoridades. Todos nosotros, los alcaldes, el gobierno, el parlamento, tenemos que colaborar todos de modo tal que no se nos quede nadie sin cambiar su actitud en los próximos meses. Alcalde Joaquín Lavín, ¿usted a su comuna le dice, o según la edad, quédate en casa o vuelve a esta nueva normalidad? ¿Cuál es la comunicación que es clave en estos días? ¿Qué le dice usted? Mira, o sea, primero para los mayores de, yo diría 70 años, algunos dicen 80 años, quédense en la casa, quédense en la casa. De verdad, por favor, quédense en la casa y mantengan lo más restringidas posible. Es muy difícil. La Jacqueline es psiquiatra y quizás puede contar más después del tema de salud mental, los adultos mayores, cómo afecta el confinamiento. Yo tengo mis dos suegros de 96 y 95 años, viven solos. Mi papá vive solo, 93, y lo virtual obviamente no reemplaza totalmente a lo real, no lo reemplaza. O sea, va mi señora a ver a mi suegro, les deja una caja afuera, pero no hay el contacto físico que echan de menos. Entonces, pero igual les sigo diciendo a los mayores de 70 años, quédense en la casa. A los demás, nueva normalidad, pero nueva normalidad cuyas reglas todavía no las conocemos bien y vamos a tener que diseñarlas en conjunto para que compatibilicen aspectos sanitarios, aspectos sociales y aspectos económicos. Yo lo voy a invitar a un café. Me tengo que ir ahora porque justamente, porque por ejemplo hoy día parte en Las Condes la construcción, que la construcción es una de las actividades que cuando no hay cuarentena total ya puede partir. Entonces le hemos exigido a la Cámara de la Construcción ciertas cosas que voy a ir a verificar ahora. Pero por ejemplo, que haya túnel sanitizador, mascarilla y guantes para todos. Que los mayores de 65 años no lo hagan venir y les paguen el sueldo igual. Que haya distanciamiento laboral. O sea, si yo estoy trabajando en un edificio, a lo mejor puede haber alguien en el quinto piso y alguien trabajando en el tercer piso, pero no todos juntos. Los turnos del almuerzo. Entonces, todo esto obviamente que es distinto, es una nueva normalidad. Entiendo que es importante porque esas personas también tienen que trabajar y tienen que ganarse la vida, pero en un contexto diferente. Así que los dejo hoy día, estamos en eso. Que es súper importante. Pero muchas gracias. Gracias, alcalde, gracias, muy amable. Nos vemos la próxima semana. Que esté muy bien. Se queda Francisco Vidal porque viene la primera. Jacqueline queda encargada de Francisco Vidal. Oye, esa es una dura labor. Oye, yo encantado. Yo quería decir que es bien importante. Sí, alcalde Durán. No, quería decir, es bien importante la discusión respecto de qué significa esta nueva normalidad, cómo vamos preparando a la población y cuándo parte esta nueva normalidad, porque a veces uno se queda con la sensación de que hay un poco de premura por instalar esta noción de nueva normalidad. Por supuesto hay actividades económicas relevantes como la construcción y otras que probablemente bajo ciertas condiciones pueden ir funcionando, pero hay muchas otras que yo creo que hay que procurar distender un poquito todavía en el tiempo, primero para ir construyendo esta nueva normalidad con sentido de país, con el resto de los actores, y segundo, porque todavía estamos a puertas de lo que la autoridad sanitaria ha denominado el pic de contagio. Claro, por tanto, esta nueva normalidad debiera, creo yo, producirse a partir de la segunda, tercera semana de mayo. Pero ya hay, tal como lo decíamos antes de la pausa, 500.000 estudiantes que en este minuto están sin clase y viven en comunas donde no se han presentado casos últimamente. Sí, son comunas sin casos nuevos. Eso, en ese sentido, ¿no le da la razón al ministro en términos de que hay que empezar ya a partir del 27 de abril con esta normalización de las clases? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que hay que ir adaptándose a cómo va, digamos, dibujándose la enfermedad desde el punto de vista epidemiológico. Es decir, acá hay que recordar que es súper importante, sobre todo los
primeros años de colegio. Es cuando los niños se estimulan, cuando están aprendiendo a leer, cuando tienen que aprender a escribir. Y a veces los papás pueden tener la mejor de las voluntades, pero no tienen a veces la habilidad para poder enseñar eso, o el niño le es más difícil hacer que haga eso en la casa. Y creo que es importante también eso. Entonces, si hay una comunidad donde no hay casos, donde que ya está, por lo tanto, durante más de 14 días, por lo tanto se asume que están todos sanos, yo creo que es razonable que sobre todo en los colegios chicos, o a lo mejor en los cursos más chicos, puedan empezar a retomarse las clases de a poco. Y los alcaldes van a tener un súper gran desafío, porque esta cuestión llegó para quedarse. Entonces, cuando se retomen las clases, porque yo creo que hay que buscar la fórmula de hacerlo, ¿cómo vamos a hacer? Porque no puede estar todo el colegio junto. Es como en las empresas. Yo soy de la región del Biobío. Hay una gran empresa allá que es Arauco, la empresa Arauco, que tienen un proyecto muy grande, que es el proyecto MAPA, que tenían 5.000 personas. Tuvieron que cambiar su forma. Iban a buscar a la gente antes en buses de 40 personas, ahora son buses de 20. Cambiaron la forma de almorzar. Es decir, lo mismo va a tener que pasar con los colegios. Probablemente van a tener que hacer recreos diferidos, no todos los cursos al mismo tiempo. No sé, van a tener que ahí trabajar en conjunto. Entonces, pero hay que ir avanzando en eso. Porque no podemos tener este estado de hibernación perpetua durante a lo menos 2 años. Y esto va a pasar hasta que salga la vacuna. Sí. Y con suerte va a ser en 2 años más.